En esta ocasión, para hacer el análisis de los elementos narrativos del cómic, debemos recordar que el cómic es una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, partiendo de la concepción de Will Eisner de que es una narrativa gráfica como un arte secuencial, que ha sido desde 1960 considerado como el noveno arte por Morris y Francis y que tiene como objetivo principal destacar a la imagen como contenido y proceso de la representación de los mundos. El primer elemento del que vamos a hablar es la viñeta. Como podemos ver en este ejemplo, las viñetas son los cuadros donde estamos viendo la acción que nos quieren mostrar el autor. Aquí vemos en un determinado espacio y en un determinado tiempo imágenes, textos y muchas veces iconos o símbolos que nos representan un objeto. Estas viñetas dentro de la hoja pueden estar yuxtapuestas, o sea, una encima de otra. Ahora, como podemos ver, vamos a hablar de los encuadres y los puntos de vista. El cómic también toma como referencia a la figura humana, compartiendo con el cine el mismo código de encuadres. Vemos el primer plano, el plano americano, el plano medio, entre otros. El primer plano es donde vemos, como se ve acá en el ejemplo, donde se ve la representación de una emoción o donde queremos mostrar la primera acción o emoción del personaje. En el plano americano, vemos cómo se toma la imagen o el personaje desde las rodillas hacia arriba. El plano medio, de la cintura hacia arriba y así, entre otros. Aunque en el cómic el dibujante puede expresar más en los ángulos, como en el picado, que es donde la acción se capta desde arriba, como podemos ver en este ejemplo, para que por encima de las personas se busque mostrar la inferioridad, la angustia o la soledad. El contrapicado, como vemos en este ejemplo, donde la acción se capta desde abajo y que sirve para producir superioridad o poderío. Encontramos los códigos del cómic. Estos sirven para mostrar la expresividad del rostro y del cuerpo humano. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, encontramos los símbolos faciales. Ejemplo, cuando las cejas están fruncidas, expresan asombro, enojo o sorpresa. También símbolos corporales, donde las manos sobre la boca expresan preocupación o pensamientos, o cuando las manos están sobre el abdomen, se expresa la risa. Vamos a analizar son los estereotipos, donde por ejemplo, como vemos acá, las vendas o las curas nos dan una expresión de que pasó, de que hubo una pelea o de que golpearon al personaje. Bueno, ahora encontramos el lenguaje literario en el cómic. Este es el texto que cumple la función de expresar los diálogos y pensamientos de los personajes y evoca los ruidos a través de las onomatopeyas. Este texto debe ser breve, conciso, debe ser claro, porque tiene una función muy importante, que es apoyar la imagen, como vemos en estos ejemplos. Como podemos ver en los diferentes ejemplos, el texto se lee como una imagen porque presta apoyo a la misma o porque es una extensión de las imágenes. O sea, nos está expresando, nos está ratificando qué es lo que la imagen nos quiere demostrar. Hablamos del montaje. Podemos hablar de recursos como el flashback, que es salto hacia atrás en el tiempo, el flash forward, que es la anticipación de los hechos, y visión de puntos de vista, cuando vemos puntos de vista de diferentes personajes. Y por último, la yuxtaposición de la que ya hablamos, cuando hay una viñeta encima de otra. Teniendo en cuenta que el cómic hace parte de la historia desde el barroco, se puede considerar que influye visualmente en la narración del mismo, por lo que esté viviendo la historia, por lo que esté viviendo la sociedad. Como vemos en estos ejemplos, según lo que vivían en ese momento los autores de ellos tomaban de su arquitectura, de su gente, o de lo que estuviera viviendo el mundo, o de lo que nosotros creemos que es el mundo, o que va a ser el mundo, para crear un cómic.
Último, pero no menos importante, vamos a hablar del color. Este tiene como objetivo darle realismo a la imagen y provocar o estimular sentimientos. Como podemos ver en estos ejemplos, el color es muy importante porque nos expresa lo que los personajes están viviendo.